¿Desde ahí? No, me voy a caminar un poco. Tiro las piernas, pero no sé si... ¿Anda? No, ese es para la pregunta que se... Pero después la vamos... ¿no anda con ese? Bueno, buenas tardes. Si se puede con ese, mejor asistir un poco las piernas. Hoy dormí poca siesta y... ¿No? Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los colegas que hablaron. Recién, doctor, lo escuchaba con la cantidad de elementos negativos del teletrabajo y me dio un ataque de depresión. Le cuento por qué. Porque hace 11 años que trabajo en una minera. Tengo 2 trabajos formales y después tengo una serie de trabajos informales. Uno es coordinar médicamente una minera de litio a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la puna catamarqueña. Y vivo en Jujuy. Así que ya vamos entendiendo un poco lo del teletrabajo. 11 años. Y hace 7 años que pertenezco a la gerencia de urgencias de OSDE, aquí en Parque Patricios. Y vivo en Jujuy, a 1.700 kilómetros de mi trabajo, hace 7 años. Así que mientras que lo escuchaba eso me dio un poco de depresión, porque digo, quién sabe hace todos estos años que estoy juntando todo ese elemento negativo y no me di cuenta. Yo creía que era feliz hasta hace un rato que lo escuché a usted, doctor. Pero ya se me va a pasar. ¿Podemos pasar la diapositiva o lo voy pasando de acá ya? A ver. No. Mientras tanto, ahí está. Bueno, cómo evolucionaron las cosas, ¿no es cierto? Desde esos BlackBerry, ese fue el tercer y último BlackBerry que tuve. El primero era un poco más grande, uno azul, grandote, después otro con una bolilla y después con ese pad. A un Apple Watch 7, ¿no es cierto? Empecé con el Apple Watch 1. Y en eso pasaron muchas cosas. Yo, al igual que el Gonza, soy un ex cirujano, 27 años operando y hasta que descubrí mi segunda pasión, que es hacer telemedicina, hace 13. Les voy a ir contando un poco lo que hemos hecho en estos años. A ver, ¿es la primera? Bueno, fíjense cómo... ¿esta es la primera? Sí, che. Sí. Hemos trabajado en lugares muy remotos. Hemos desarrollado primero una primera experiencia en una primer minera hace 13 años y después hace 11 años en otra. Ya van viendo cómo trabajamos nosotros en estas plantas mineras a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Fuimos incorporando tecnología no solo en el transporte del paciente, sino en la atención del paciente. Ustedes ven ahí equipos como monitores multiparamétricos y respiradores con conectividad remota. Nosotros a los pacientes desde aquella época los video asistimos, los interrogamos virtualmente, hacemos un examen físico virtual indirecto a través de enfermeros. En aquel momento, en las primeras experiencias, no había ni médicos, y conectábamos los pacientes a monitores multiparamétricos que nos pasaban online la información de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura, trazado electrocardiográfico, lo que nos permitía entender cómo se comportaba un paciente en la altura, con patología o sin patología. Pero años después, como les contaba recién aquí al colega, al doctor, fui incorporado primero en ALEM. Las primeras fotos son de ALEM, las otras son de Parque Patricio. Digo ALEM y Parque Patricio como si vivo por acá, ¿no es cierto? Me hago el canchero, pero vivo a 1.700 kilómetros y vivo en un lugar mucho más distinto a este, ¿no es cierto? Pero por empezar hace 13 años a dar soporte en 2 primeras mineras, una en la puna salteña y una en la puna catamarqueña, fui incorporado a un grupo de trabajo donde me toca coordinar ese grupo de trabajo, que se llama Unidad de Asistencia Remota, y esa es una central de telemedicina, para que ustedes vean. Lo que ven abajo de la izquierda es una central convencional de soporte telefónico, al cual me permitieron desarrollar lo que son los boxes y las salas de soporte virtual. Un box, cada uno de esos es un consultorio virtual donde un médico, hay médicos 24x24, ahora en Parque Patricio, ¿no es cierto? Hace unos años ya en Parque Patricio, donde dan soporte, como van a ver por qué tiene después
2 pantallas, el computador tiene 2 pantallas y una vincha, eso permite aislar la conversación y la visualización del box siguiente. Entonces cada uno es como un consultorio determinado y cada uno de estos atiende a distintas empresas, a distintos operarios en lugares remotos que ya les voy a ir contando y de qué tipo de empresas les digo. Y por supuesto, fíjense cómo la medicina, ustedes saben que a veces es muy compleja y cuando tenemos un paciente más complejo, reswitcheamos a esa sala y todos los médicos iguales que están libres dan todos al mismo tiempo el soporte. Todo esto que les cuento es prepandémico, como les digo, hace 7 años, y por supuesto durante la pandemia hubo que reayornarse y armamos un formato mixto, digamos, ¿no es cierto?, con personas localizadas en la base y personas y colegas médicos deslocalizados. Eso amplió muchísimo más porque uno puede ampliar online el soporte de varios médicos al mismo tiempo en un caso complejo, en un lugar muy remoto, donde a veces hay solo un enfermero, o como ustedes saben y se imaginarán, o médicos muy jóvenes. Entonces esta herramienta para nosotros es un gran nivelador hacia arriba en la calidad prestacional médica. Mis compañeros, colegas que trabajan aquí en OSDE son médicos del hospital italiano, del hospital de clínicas, del hospital británico, lo cual imagínense que a partir de esto, antes de esto estos colegas solo daban soporte médico a un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Hoy le pueden dar soporte a un catamarqueño del interior, a un salteño del interior, o ya van a ver de qué lugar del interior. Lo cual, la calidad prestacional médica obviamente aumenta. Fíjense el uso de las tecnologías que, como les decía, empezamos hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Por un lado, con lo primero que empezamos son con esos monitores multiparamétricos. Fíjense qué interesante el monitor y ven las 2 pantallas partidas a la derecha. Eso habla de, en un lugar el paciente y en otro lugar con el médico o el médico y el enfermero, en el lugar remoto y en otro lugar en el área central, donde online se puede ver toda la información del paciente. Entonces va mucho más allá de una videoasistencia. Por eso nosotros cuando lo escuchaba al doctor cuando hablaba del uso del WhatsApp, para nosotros el WhatsApp es mala palabra, ¿no es cierto?, por varios motivos, ¿no es cierto? Primero porque es un acto médico absolutamente informal, incorrecto, no pago, hackeable, ¿sí?, y de pésima calidad de atención. De esa manera, con una plataforma encriptada, sólida, estable, con médicos de guardia específicamente para eso, pagados para eso, ¿sí?, y con equipos médicos del otro lado de esa manera, es como debe ser la telemedicina, y como la armamos desde el comienzo, y lo único que hacemos ahora es irla mejorando, ¿no es cierto?, con historias clínicas digitales cargadas ahí adentro, siempre encriptadas, ¿no es cierto? Fíjense cómo también evolucionamos hacia otras cosas. En lo periférico, no solo con el uso de monitores multiparamétricos, sino, por ejemplo, con radiología digital. Digo esto porque, y ahora empezando a entrar en tema a qué empresas nosotros cubrimos, nosotros empezamos a atender específicamente mineras de litio. Ustedes saben que el litio está muy desarrollado en las 3 punas, jujeña, salteña y catamarqueña, pero de ahí empezamos a dar cobertura a mineras de oro y plata en San Juan y en Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Ahora vamos a empezar a dar soporte médico a mineras de cobre también en la provincia de Catamarca, en Andalgalá. Y en muchas de estas mineras también por el desarrollo que tienen, hay un par de mineras, una de litio y una de oro y plata, que ya tienen equipos de radiología digital en estos lugares remotos, y también, como ven ahí, fíjense cómo ahí entienden por qué utilizamos las pantallas partidas, o 2 pantallas. En una vemos la imagenología o todo el equipamiento médico que nos puede dar, y en la otra vemos el paciente y lo vamos interrogando al mismo tiempo. O en los lugares periféricos donde fuimos cambiando esto que vamos evolucionando, empezamos usando PC o personal computer, después netbook y notebooks, y ahora estamos utilizando tableta. La tableta nos permitió a nosotros dar movilidad en el soporte. Eso quiere decir que antes teníamos que traer el paciente de la planta minera al servicio médico, y hoy podemos ir del servicio médico a la planta, buscando conectividad, por supuesto, teniendo conectividad, y dar ese tipo de atención como están viendo allí. Bueno, conectamos todo esto, ¿no es cierto? Nosotros empezamos, como le digo, allá en el noroeste, donde vivo plácidamente, tranquilamente, y duermo la siesta todos los días, a todo este sector de la Argentina que ustedes ven ahí, toda la cordillera donde empezamos con esas mineras que les fui contando,
pero después fuimos ampliándonos, ya van a ver por qué, el litoral argentino y el litoral marítimo. Ya les voy a ir mostrando algunas imágenes, creo que tengo ahí más adelante, si no les cuento. Bueno, estos son mineras de litio, ¿sí? Mineras de litio a 4.000 metros, todas a 4.000 metros sobre el nivel del mar, con caminos muy complicados para ir. No sé si se puede abrir ese video, el operador, si puede abrir el video ese. A ver si lo abro de acá, no lo puedo abrir de acá. Se lo había reenviado por aparte, no sé si lo tienen cargado ahí para enviarlo. Bueno, voy a tratar de describirlo entonces. Ven un avión a punto de aterrizar. ¿Ven a dónde va a aterrizar? En una zona absolutamente marrón, a veces blanca, a veces marrón, depende del año, ¿sí? No hay árboles, no hay nada. Ese avión es de 8 plazas, ahora tenemos uno más grande, de 18 plazas, ¿sí? Y aterrizamos, se mueve mucho, se mueve mucho. Digo, esto para cuando ustedes se quejan, miren que se quejan, no, que el avión de aerolínea o el JetSmart se movió mucho, dicen ustedes, ¿no es cierto? Bueno, yo los voy a invitar acá a ver cómo se mueve en serio. Y además aterriza en un lugar que se llama Salar del Hombre Muerto. Hay que tener muchas ganas de ir a trabajar ahí, queridos colegas. Digo porque si a algún colega de ustedes no le gusta donde está trabajando, o el subte les incomoda, o el embotellamiento de hoy de 4 horas les incomoda, vamos conmigo al Salar del Hombre Muerto. Y vamos a sobrevolar primero y así vamos a trabajar en esos lugares. Digo, me lo mandaba Gonzalo a quien esté un poco de desacuerdo con su trabajo, ¿no es cierto? Pero bueno, nos movimos del mundo minero y esto fue generando mayor demanda en estos 7 años, ¿no? Y entonces, fíjense, la foto a la derecha es Yacyretá y la de la izquierda es Salto Grande. Fuimos a conectar en el litoral argentino a nuestras 2 grandes represas hidroeléctricas binacionales. Así que ahí me tomé unos mates uruguayos con los colegas acá a la izquierda y unos mates paraguayos con los colegas del otro lado también, y conectamos. Entonces, fíjense cómo la herramienta de telemedicina va generando nuevos adeptos en estos años. Todo esto es prepandémico, ¿no? Así que imagínense cuando la pandemia llegó, cómo nos agarró absolutamente sólidos. Esto se movió a petróleo y gas también, ¿sí? Y entonces también empecé con la más complicada, Cabo Vírgenes, en la entrada del Estrecho de Magallanes con 3 plataformas petroleras offshore en un joint venture de Napsi Petrol con YPF. Y después, por supuesto, fuimos a Vaca Muerta y conectamos Schlumberger, una transnacional muy importante a nivel global. Entonces, para desarrollar para nosotros una experiencia tanto en el soporte offshore como onshore en el mundo de petróleo y gas. No conforme con eso, fuimos a Mar del Plata, ¿sí? Y después también a Puerto Deseado, que son Mar del Plata. Ustedes saben que además de lo que ustedes saben del mundo turístico que ofrece, es uno de los principales puertos pesqueros más importantes del país, y no se crean que son esos pescados, esas barcas naranjas que salen a las 5 de la mañana y vuelan a las 11 de la noche. No, hay buquefactorías que están 30 a 40 días en alta mar, muy adentro de nuestro mar argentino, más o menos un punto equidistante entre Puerto Deseado y Mar del Plata hacia adentro, donde solo tienen enfermeros o enfermeras, y donde imagínense la tremenda herramienta que pasó a ser, porque ellos solo tenían esa herramienta y eventualmente una comunicación por radio. Para nosotros eso es precámbrico, con prefectura, donde por radio el médico de prefectura decía, vuelva a puerto, pare la producción y vuelva a puerto. Fíjense lo que ha permitido esto de no parar la producción, dar soporte médico, resolver en muchos casos, muchos pacientes que no necesitaban parar la producción y volver, y si el paciente es crítico, dar todo el soporte de estabilización del paciente y preparar la logística de recepción del paciente, por ejemplo, en el puerto de Mar del Plata. Ya nos estamos diversificando y ahora en la provincia de La Rioja y en Catamarca nos estamos metiendo en plantas fotovoltaicas y parques eólicos. Así que fíjense el tremendo trabajo todo prepandémico que nos llevó a esto. Algunos casos, de nuevo, no voy a entrar en casos, son emergencias cardiovasculares, soy cirujano hablando de emergencias cardiovasculares es un poco peligroso, ¿no es cierto? Pero bueno, esto algunos, ser emergencista uno lo va entendiendo, ¿no es cierto? Miren una taquicardia supraventricular diagnosticada por telemedicina, manejada con amiodarona, con un protocolo de amiodarona y trasladada al paciente, llegando con ritmo sinusal a un hospital de alta complejidad.
o fíjense en la derecha, donde incluso ve la cabecita del paciente ahí, un infradesnivel del ST. Un infradesnivel del ST aquí a la vuelta no hay ningún problema, querido colega, pero en estos lugares remotos la situación es muy compleja. Genera mucha ansiedad no solo en el paciente, en el enfermero y en el médico que está en el lugar remoto, ¿sí? Entonces es una gran ayuda para poder empezar a estabilizarlo, entender que es un paciente crítico que hay que trasladarlo en máxima seguridad y armar toda la logística de la recepción de ese paciente en un centro médico acorde. Lo que hacemos trauma pre- e intrahospitalario entendemos lo que es un centro médico acorde y no trasladarlo a un hospital de mediana complejidad que no va a ser resuelto el tema. Toda esta experiencia, que, bueno, después Gonzalo me pidió que lo vuelque a la estructura dentro de la pandemia y en la pospandemia, pero todavía sin llegar a eso, por haber empezado hace tantos años y hacerlo de un formato muy particular, a nosotros también, uno a veces, uno trabaja en el día a día y no entiende comparado con qué lo que hace. Hasta que empieza a viajar, porque esto también permitió, obviamente, en todos estos años, hacer muchas conferencias en distintos lugares del mundo, primero virtuales, ¿sí? Y después ir a esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston, en Massachusetts, poder ir a explicar lo que hacíamos y compartir la experiencia con un colega que hacía telepediatría, profesor de la Universidad de Harvard, en Tanzania. Así que para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora. O ir a la Universidad de Coimbra, en Portugal, ahí arriba, ahí a la derecha, que es la universidad europea más antigua, donde no solo fui a explicarlo allá, sino que después terminé ya desde el living de mi casa, ¿no es cierto?, donde yo trabajo, dando entrenamiento de telemedicina a estudiantes de la universidad, estudiantes de medicina y de odontología. Fíjense que nosotros fuimos cambiando el concepto de telemedicina por salud digital, como bien decía Gonzalo, donde me tocó ser presidente de una red iberoamericana de salud digital, porque excede al ejercicio médico. El ejercicio médico, el de los psicólogos, el de los enfermeros, el de los nutricionistas, el de los odontólogos. Después de contar una experiencia de teleodontología que aunque ustedes no lo crean, ha avanzado mucho. Pero siguiendo otros lugares diferentes, a Ontario Telemedicine Network en Toronto, la capital de Ontario, donde ahí aprendí, porque uno va, explica, pero también aprende, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Aprendí a cómo ellos medían, fíjense lo que decían los que me predijeron, los anteriores a mí, sobre la teleasistencia, genera una disminución, entre otras cosas, o un ahorro en consumo de combustible y en dinero, pero en consumo de combustible ellos medían la disminución de la emisión de gases. Fíjense entonces, cuanto menos trasladamos pacientes, también ahorramos combustible, no solo tiempo, dinero, logística. Arriba y al medio, en Wiluna. Wiluna es un pueblo aborigen a 2 horas y media de vuelo de Perth, en West Australia. West Australia es el estado hoy más rico de Australia, es un estado minero. Yo soy un médico minero, así que lo digo con mucho orgullo. Digo porque si quieren después discutimos un poco la mega minería, no hay problema. Y en ese estado, que es el estado más rico de Australia, fuimos a mostrar cómo dar soportes de Perth a los lugares de exploración minera en el interior. O fíjense esa tremenda estructura, a ver, aquí, esta tremenda estructura con mucha tecnología en Singapur. Uno de mis trabajos no formales es pertenecer a una organización global, que la central está aquí, en Singapur, que se llama International SOS, es una empresa global de rescate, donde, bueno, tanto ahí como en una de sus subestaciones en París, fuimos a explicar lo que hacemos. Digo esto porque entre nuestros cuadros depresivos crónicos, por ser sudacas, porque no somos sudamericanos, somos sudacas, creemos que todo se genera en el primer mundo y nosotros solo nos limitamos a mirar, copiar y que nos salga más o menos mal. Nosotros generamos de acá todo esto y fuimos a cada uno de estos lugares y lo explicamos con mucho orgullo, y es muy lindo ver la cara de sorpresa de esta gente, digamos, ¿no? Así que para nosotros fue
cada una de estas experiencias y otras en otros lugares del planeta que después les contaré si hace falta, donde tuvimos oportunidad de compartir nuestro trabajo. ¿Qué es para nosotros el futuro? ¿Dónde miramos? Porque para nosotros la telemedicina ya fue, y cuando nos tocó en la pandemia, por supuesto que nos tomó no por sorpresa, teníamos todo muy ordenado, todo muy protocolizado, y entonces pudimos traspasar la pandemia con un soporte muy claro, digamos, de cómo hacerlo. Pero claro, quedan muchas cosas por desarrollar todavía. Por eso, para mí, la salud digital o e-health ya forma parte del pasado. El presente es el uso de lo que mostrábamos al principio, ¿no es cierto? El uso de wearables, y que el doctor también contaba un poco, y vieron la doctora que contaba al principio el uso de wearables. Los wearables son cada uno de estos equipamientos que nos permiten, este pequeño equipamiento me permite no solo medirme a mí pasos, calidad y cantidad de sueño, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, sino un trazado electrocardiográfico, y que todo esto lo puedo compartir online, por ejemplo, si quisiera con un centro médico. Hay wearables implantables, como decía la doctora, es muy interesante el mundo de los wearables, donde está permitiendo, lo que pasa es que en Argentina por ahí nos cuesta un poco incorporar esto, todo el monitoreo de pacientes crónicos en sus propias casas, sin necesidad de movilizarlos, ¿sí? Entonces, el wearable es realmente para nosotros hoy el presente y el desarrollo, siempre usándolo con inteligencia artificial y machine learning, ¿no es cierto? Y el futuro, como ex cirujano siempre pienso, es la parte que nos faltó de desarrollar de la telemedicina, que es la telecirugía, y me permite usar las fotos de un compañero mío de la residencia. Yo hice la residencia en Córdoba, en el hospital, en el servicio 1 del Hospital San Roque, y Fabián Reche, que es mi amigo y mi ex compañero, vive en Grenoble, en Francia. Primero vivió en Estrasburgo y después en Francia, y es uno de los líderes de cirugía robótica en el hospital de Grenoble, de Ronald, que también tuvimos oportunidad de conocer. El uso de la cirugía robótica asociado al pase del formato estructural de 4G, que estamos usando hoy, a 5G en formato estructural, va a hacer que vamos a poder utilizar próximamente hacer telecirugía. Vamos a poder, Fabián va a poder seguramente operar un paciente crítico en un lugar remoto, en un lugar donde, quién sabe, esté un joven cirujano que no tenga la experiencia de él, o incluso lugares donde no haya cirugía. Así que eso es, vieron que hoy decía un poco, salirnos de nuestra zona de confort y todo el tiempo innovar. Y él no solo innovó en usar esto, que ya es una innovación, sino que, fíjense, está haciendo una videolaparoscopía, y para los que son cirujanos lo primero que le va a llamar la atención es que está solo. No tiene un primer ayudante que le maneja la endocámara. Es que no, porque tiene un brazo robótico que desarrolló él. Nosotros trabajamos mucho así también lo que hacemos telemedicina, casi no con otros médicos, sino con bioingeniero y con ingeniero en sistemas. Bueno, él con un grupo de bioingeniero y ingeniero en sistemas desarrolló ese brazo robótico, se llama Vicky, y él le habla, y el brazo se dirige, hace zoom, va a la derecha, arriba, abajo, a la izquierda, de acuerdo a cómo él lo comanda. El brazo no tiembla, el brazo acata, el brazo hace machine learning, cada día le habla menos, el brazo se mueve solo, ¿sí? Bueno, y usa esos lentes porque además opera en 3D, ¿no? Así que fíjense cómo hay mucho por avanzar. Y ya para ir terminando, si no los aburro más, todo cambió. Y cuando decimos que todo cambió, me permito usar mi primer página, porque lo tengo en casa, de Textil Atelier. Muchos de ustedes habrán estudiado por Textil Atelier y otros habrán estudiado por Rudier. Vieron que hay grieta para todo, ¿no es cierto? Bueno, yo soy de Textil Atelier, pero a mí no me preguntaron si quería estudiar o no por el Textil Atelier. Resulta que este fulano, que como ven se llamaba Augusto Ittig, o sea, le robé el nombre y el apellido, y le robé la especialidad porque mi abuelo era cirujano, así que también todo. En 1920 compró los tomos, y de ahí los pasó para todo, ¿no es cierto? Los pasó para mi papá, Héctor Ittig, en 1952. Mi papá Héctor Ittig era íntimo amigo del papá del Gonza, o sea, solo para que digamos nomás. Todo allá de Santa Fe, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, y después pasó mi tío Jorge, mi tía Laurita, segunda generación. Y abajo de anatomía humana viene la tercera. Mi primo Lito, después yo en el 81 y mi hermano en el 82. Y hasta ahí vienen las flechas. Y ahí ya no hay más flecha. Porque todo cambió. Porque viene la cuarta generación de médicos de mi familia, mi hija Mariana, que decidió ser clínica, o sea, la única intelectual de la familia. Todo lo demás somos cirujanos nomás. Entonces, la intelectual de la familia, pero que además no tiene flechita porque ya no estudió por libro, estudió por tableta y estudió con simuladores anatómicos, ¿sí? Entonces, hay que entender que la medicina como la concebimos ya fue. Y la tenemos que entender y aceptar, porque si no el tren parte, ¿sí? Así que, por último, el otro que la entendió hace mucho, esta foto tiene 10 años porque este personaje que hizo este dibujo se llama Ernesto, es mi otro hijo, ahora tiene 17, pero ahí tenía 7. Estaba en segundo grado y la señorita le dijo, para mañana me dibujan qué trabaja su papá. Y entonces uno dibujó el papá bombero, el papá policía, vaya a saber qué, no sé, papá dueño de circo. Y miren el desgraciado cómo me dibuja, ¿no es cierto? En pata, con jean y camiseta. Porque así trabajo en mi casa. En realidad a veces me pongo una camisa blanca, a veces estoy en bermuda abajo, pero con la camisa blanca parezco médico, ¿me explico? Y siempre entro por el costado de la computadora, nunca me paro de golpe porque se me ve la bermuda, ¿me explico? Y entonces fíjense, él hace 10 años, la claridad que tenía ya. Miren el dibujo del paciente, un corte sagital conectado a un computador. Y él decía hace 10 años que el papá era experto en telemedicina y que brindaba medicina a larga distancia. La señorita le puso un bien nomás, porque hasta ahora no tiene la más mínima idea de qué trabaja el papá. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Bueno, creo que las preguntas se las vamos a hacer abajo. Vamos porque estamos cortos de tiempo, vamos a un brindis, a disfrutar del lunch. Creo que hemos disfrutado todos de un nivel excelente. Esta ha sido una reunión fantástica. Les agradezco a todos por haber venido y obviamente a nuestro panel de expertos hoy. Gracias a todos.